Voy a demandar a Dios, exclamé repentinamente. Como casi cada mañana desde hacía ya unos años, tras mis ejercicios de estiramientos físicos y mentales, me hallaba dando las gracias a Dios por todo lo que tenía y por lo que, supuestamente, seguiría recibiendo cada día de mi existencia. Cuando me refiero a Dios, no es a un Dios concreto, es una forma de hablar, ya que en realidad mis creencias religiosas dejan mucho que desear para muchos, y sobre todo para el gusto del que un día fue en vida mi padre. Ello no quiere decir que yo no sepa respetar las de otros, pero desde muy jovencita, al inicio de mi adolescencia, dejé de creer totalmente a ciegas en los criterios religiosos, impuestos por el hacedor de mis días al respecto. Esto sí, tras un exhaustivo estudio de las prácticas religiosas y litúrgicas de la Iglesia Católica, en la cual me habían bautizado no más nacer. En 1949, año en el que yo aparecí en este mundo para alegría de muchos y desgracia de otros, se tenía por costumbre impuesta el que el recién nacido debía ser socio del mismo club religioso del que el padre, madre y demás miembros familiares eran miembros. Por lo visto, si no se hacía así, tanto los padres como el recién nacido serían rechazados por la sociedad de aquel momento, en la que el poder de la Iglesia dominaba por completo al individuo, de tal forma que prácticamente no se hacía nada sin su permiso, hasta tal punto que muchos políticos o personas públicas anteponían sus criterios de negocio y de relación social y familiar los mandatos de la Iglesia, cual fuera este su credo. Visto esto, yo no iba a ser menos, y aunque mi padre jamás me dio su ejemplo como fiel feligrés de la iglesia en la que me había hecho socia a la fuerza, puse todo mi empeño, al igual que siempre hice con todo y aún hago, en averiguar realmente si era merecedora de pertenecer a dicho club religioso, llegando a la lógica conclusión, a la temprana edad de 15 años, que yo no tenía nada que ver con él y con lo que sus representantes predicaban, y que demandaba poseer una fe ciega para poder creerlos. De ahí viene el famoso dogma de fe. Para más inri, cuando me iniciaba en la adolescencia, tuve la suerte de tener un jesuita como profesor de religión, y digo suerte entre comillas porque él fue la gota que hizo que se reafirmara mi convencimiento que dicha sociedad religiosa no era más que el partido político que más poder tenía en la tierra en aquellos momentos, y que imponía sus criterios a macha martillo, como la más perfecta de las dictaduras. En definitiva, que aunque de forma no consciente en su inicio, siempre tuve el sentimiento o conciencia que a Dios no había que buscarlo fuera de uno mismo, ni adorar ninguna imagen elaborada por manos humanas e impuestas por criterios ideológicos, practicados y venerados por una mayoría humana. Tenía la seguridad plena que nosotros formábamos parte de la esencia divina, por lo que éramos Dios. Ya sé que para muchos puede parecer una blasfemia, pero no es esta en absoluto mi intención. Este pensamiento no era producto de un excesivo ego, solo la conclusión lógica de los dictámenes recibidos desde mi intuición, que afloraba libremente tal como debía ser y que debería haber seguido siendo si los años venideros no lo hubieran enterrado a conciencia sobre numerosas capas de tabúes y obligaciones sociales impuestas como preservación de la armonía familiar y social, cosa que finalmente nunca se alcanzó, ya que para ello no solo es suficiente el deseo de una sola parte, ha de haber un pleno consenso de todos sus integrantes. Bueno, volviendo al inicio, a mi férrea intención de presentar demanda contra el ejercicio divino en base al persistente uso de malos tratos psicológicos sobre mi persona, seguramente habrá más de uno que pensará que había perdido completamente la chaveta con tal propósito, pero todo lo contrario, estaba firmemente lúcida y harta de la aprieta pero no ahoga, dicho popular sobre la actuación divina sobre sus vasallos, nosotros. Desde el inicio de mis recuerdos físicos, lo único que me viene a la mente son todos los males y contratiempos acaecidos hasta lo indecible. Pensaréis que exagero, que dadas las nobles circunstancias en el seno familiar de mi nacimiento, no debía en absoluto presentar queja, pero he ahí el quid de la cuestión. Francamente parecía que cualquier cosa que iniciara, pretendiera o se volvía automáticamente contra mí. Unos dirían que había pisado mierda, otros que me hallaba bajo un mal de ojo, otros que mi karma me estaba pasando factura, y finalmente los más numerosos que estaba exagerando y que no había para tanto.
que todo el mundo tenía problemas de diversa índole, y no hacía de ello un mundo tal como yo lo hacía. En definitiva, que habían explicaciones para todos los gustos. De todas formas, me consta que muchos de vosotros os sentiréis identificados. Si así fuera, lamentándolo mucho, solo me queda deciros bienvenidos a este club de mierda. Yo recomendaría que cambiarais vuestro chip de pensamiento, ya que si no lo hacéis, no lograréis salir de tal foco hediondo en el que estáis sumergidos. Si os interesa saber cómo hacerlo, solo tenéis que leer el resto del ensayo y conoceréis en parte mi pensamiento. Gracias por haber escuchado pacientemente y espero y deseo que os haya complacido.